Claudia. Muy buenos días a todos. Estoy muy emocionado de estar acá. Este es mi primer FMTech. Y pues bueno, hoy quiero hablarles de la confianza, ¿sí? No vamos a hablar de criptomonedas, sino de la confianza. Entonces, a manera de ejercicio, quiero que aquí en unos segundos piensen en cuántos momentos hoy han tenido que confiar en otras personas, ¿sí? Desayunaron. ¿Cuáles de esas, en cuántos momentos ustedes tuvieron que decir, hey, confío que lo que estoy desayunando tiene los ingredientes que me dijeron? ¿Cuántos momentos ustedes hicieron un pago y dijeron, confío que lo que me están cobrando es lo real? Llegaron, muchos de nosotros venimos de otros países, entonces, ¿cuántos de ustedes confiaron que la tasa de cambio de los soles que íbamos a comprar pues era la adecuada? ¿Sí? Básicamente, cuando nosotros hablamos de la confianza y cuando nosotros empezamos a pensar sobre la confianza y sobre el rol de la confianza en nuestras vidas, es que nace el blockchain. El blockchain es un ejercicio de confianza que por allá en el 2011 alguien pensó, oiga, ¿por qué yo tengo que confiar siempre que las cosas que estoy recibiendo, que estoy adquiriendo, son como son? ¿Sí? Porque yo no puedo corroborar la información que me traen. Y entonces, para empezar a hablar de criptomonedas, de hecho no vamos a hablar de criptomonedas, pero sí tenemos que hablar de una muy importante que es el Bitcoin. De hecho, en la sesión de hoy tenemos estos objetivos, ¿no? Primero vamos a entender cuáles son los principios básicos de esta tecnología, ¿sí? Después vamos a explorar un poco qué información tenemos sobre la tecnología y cómo podemos usarla a través de sus sistemas y plataformas. Y por último, ¿no está pasando? Vamos a ver qué tipo de retos requieren ese extra empujón de confianza en nuestras operaciones. Y ahí es donde nosotros vamos a poder entender realmente cómo usar esta tecnología en un departamento de Facility Management. Entonces, como les decía, inicialmente tenemos que hablar de transacciones, ¿sí? Uno de los problemas mundiales en donde nosotros hemos visto, donde la humanidad ha visto que tienen una deficiencia de confianza es cuando tiene que ver con el dinero. Entonces el dinero, las transacciones, quien recibe, quien ofrece dinero, todo eso es un proceso que requiere un alto nivel de seguridad o de confianza entre los dos emisores. Entonces en el 2011 una persona empezó a pensar, bueno, ¿cómo sería un proceso completamente transparente y seguro para que yo ya no tenga que pensar en que estoy confiando en otra persona, estoy confiando que lo que me están entregando es correcto, sino que yo mismo la pueda verificar? Y ese proceso se llamó blockchain, ¿sí? En donde tenemos tres componentes bien claros, y es que en el blockchain entonces tenemos la información no está en una sola parte, ¿sí? Entonces hoy en día tenemos información en servidores, esos servidores tienen respaldo, pero son servidores de una entidad, ¿cierto? De una entidad bancaria. La información del blockchain está en cualquier parte, hay muchos lugares donde se encuentra la misma información, ¿sí? Entonces esa información puede ser corroborada. Gracias a la matemática y a los algoritmos internos se puede corroborar como en tiempo real si hay un cambio en alguno de esos puntos, ¿sí? Si yo tengo una copia de esa información en mi ordenador y hago una modificación, enseguida los otros lugares donde está esa información va a decir no, esta información no es correcta porque pues aquí todos tenemos la misma copia de esa información, ¿sí? Y eso está protegido por una huella digital que es como, sí, es un código de 60 caracteres que es, imagínense un sello de una notaría, ¿sí?
que es único para esa información, ¿sí? Y entonces, ahí tenemos, y el tercer componente es que cualquiera puede revisar esa información. Es decir, inclusive si yo no soy parte de esa red, yo puedo entender, puedo verificar si la información que tengo registrada en una cadena de bloques, pues es real. Entonces, básicamente cuando se habla de transacciones financieras, empezamos a hablar de un emisor y un receptor y se comunican a través de unas direcciones gigantes que son direcciones de las mismas billeteras. Entonces, como yo tengo una billetera con una dirección, solamente a esa dirección me regresa dinero. Pero todo este proceso ni siquiera lo tenemos que entender, ¿sí? Cuando hablamos de blockchain, volvemos al principio básico de la confianza, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros podemos encontrar la información que nos están ofreciendo? ¿Cuáles son como usuario, yo puedo verificar en cualquier momento y puedo hacer que cualquiera verifique sin tener que cambiar, sin tener que estar pensando, venga, le voy a enviar este Excel compartido y ojalá no le meta un dato donde no es porque me descuadra la macro, pues. Entonces, como ya no estamos hablando de eso, ya uno deja de pensar, ya uno deja de pensar es en qué le irá a pasar al dato, qué le irá a pasar al registro que yo estoy tratando de pensar. Entonces, el objetivo de la charla de hoy es precisamente eso, desencapsular el blockchain como un tema financiero, porque pues mayormente cuando estuvo en auge era por temas financieros, y más bien empezarlo a ver como una metodología de poder entender, de poder proteger y meter un poco más de confianza en información que uno necesita que sea confiable. Okay. Entonces, cuando yo hablo de sistemas basados en blockchain, yo tengo 3 componentes realmente. Entonces ustedes van a querer averiguar un poco más sobre estas tecnologías y la manera de entenderlo es que pueden ser privados o públicos. Tenemos información, es decir, información que está ubicada en diferentes puntos, ya sea por empresas privadas o empresas públicas. Empresas no, sino redes privadas y redes públicas. Las redes privadas básicamente lo que nos ayudan es que no cualquiera puede entrar a revisarlo, ¿sí? Y entonces ahí vienen los tipos de permisos, ¿sí? Entonces tenemos redes públicas y redes privadas, los costos de esas redes varían, pero de nuevo, somos nosotros registrando información en una red pública o en una red privada. ¿Quién va a acceder a esa información? Pues tenemos un tipo de permiso. Entonces, ¿voy a necesitar un administrador o no voy a necesitar un administrador? ¿Cualquier persona puede participar en ingresar información o solamente personas de mi departamento o de mi empresa? Y por último, pues tenemos las plataformas. Entonces, las plataformas hoy en día se encuentran de todo tipo. Claro, como tuvimos antes de la pandemia y durante la pandemia tuvimos una aceleración de desarrollo en blockchain para temas de criptomonedas. Hoy en día tenemos una oferta de plataformas que nos permiten registrar información de una manera, la información que nosotros querramos. Entonces este tipo de información, cualquier empresa, ahí nombro algunas como Ethereum, blockchain de IBM, Hyperledger, Sawtooth. Hay un montón de empresas que lo que hacen es que a uno le permiten registrar información y lo que uno tiene que hacer es ofrecerles a dónde se tienen que conectar, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un software especializado, si nosotros tenemos una aplicación especializada donde sale toda la información, esa información pues, puede conectarse a alguna de estas herramientas, ¿cierto? Alguna de estas plataformas.
Entonces, cuando nosotros hablamos de confianza y qué es lo que necesitamos, dónde nosotros necesitamos un empujón de confianza para que podamos mostrar más transparencia, mostrar más seguridad, entonces podemos hablar de ciertos desafíos que hemos encontrado en Facility Management. Entonces, hoy en día los registros, cualquier tipo de registros en un departamento de Facility Management, si no están bien estructurados, pues acceder a esa información es difícil. Mándeme un informe sobre esta información y entonces uno tiene en el departamento a 3 personas recopilando la información, creando el informe. Además uno puede ver que pues, esta información está en cualquier parte. Muchas veces no está en un repositorio o en un espacio digital seguro. Nosotros hacemos procesos desde el departamento de Facility Management, procesos de adquisición de servicios y de compra de productos que también en muchas ocasiones nos van a preguntar, bueno, ¿y esta compra de dónde se hizo? ¿Por qué se hizo? Y la trazabilidad puede ser hasta difícil de entender, ¿cierto? Nosotros podemos o no podemos entrar a colaborar entre otras empresas para poder manejar o no la información que tenemos. Y por último, ¿cómo es nuestra gestión del ciclo de vida de los activos? ¿Sí? Entonces, cuando uno habla de confianza y cómo nosotros vemos y vivimos las operaciones del departamento de Facility Management, hay muchos puntos donde elevar un poco la confianza nos deja más tranquilos a nosotros y a nuestros stakeholders para que dejemos de pensar en eso, ¿sí? Cuando uno ya no está pensando en eso, pues ya se puede concentrar en otros elementos de la estrategia digital y de la estrategia en general del departamento de Facility Management. Entonces, vamos a hablar un poco sobre cómo podemos usar blockchain, ¿sí? en el departamento. Nosotros desde FM House hemos visto tendencias claras de dónde un departamento de Facility Management, aumentando la transparencia y la confiabilidad, puede generar mejores resultados a nivel general. Entonces, digamos, en los manuales operativos, ¿qué tal si nosotros tuviéramos una única fuente de datos, una única fuente de la verdad en cuanto a las operaciones? Las personas que son nuevas dentro del departamento, ¿qué pasaría si ellos pudieran ver la trazabilidad de las operaciones y cómo ha estado evolucionando un procedimiento o inclusive una rutina, ¿sí? Con una única fuente de verdad, no necesariamente con varias versiones de un manual y pues información desactualizada, ¿sí? Nosotros también podemos ver que en la gestión de contratos, claro, como en el blockchain nosotros no vamos a estar registrando párrafos y párrafos de información, sino solamente lo más ideal, y eso es un acuerdo entre 2 partes. Si reducimos la cantidad de información y la registramos en una cadena de bloques, en un blockchain, podemos tener una única fuente de la verdad entre 2 partes, ¿sí? Y la ejecución de ese contrato se llaman smart contracts, que es uno de los grandes usos del blockchain. En el momento que 2 partes se ponen de acuerdo, lo registran en el blockchain, como esto no se puede cambiar por nadie, en el momento que las condiciones se cumplen, pues se puede ejecutar un pago automático, porque las 2 partes ya no tienen que estar confiando, oiga, si me entregó o no, simplemente es una serie de pasos. Se hizo A, B, C, listo, y se hace el pago. Esos son los famosos smart contracts. Pero si no se quiere llevar hasta allá, simplemente con registrar la información en una cadena de bloques, ya podemos tener un punto de partida para no tener contratos largos o varias versiones de contratos o acuerdos que no estén escritos, ¿sí? Los seguros.
nosotros hemos visto que en la gestión de seguros también se puede beneficiar un montón el proceso de, se puede usar el blockchain, la tecnología del blockchain, si esto funciona. Ya. Entonces, lo mismo. Como les estaba hablando, entonces, los contratos se pueden ejecutar de manera automática con el acuerdo de las dos partes. Lo mismo pasa con los seguros. ¿Qué pasa si las pólizas ya no se dejan a interpretación de los corredores de seguros y de las partes interesadas, sino también qué pasaría si nosotros tenemos y reducimos la cantidad de información, dejamos claro qué es lo que necesitamos y lo ponemos a correr en pólizas automáticas? Entonces, claro, la gestión de incidencias va a ser mucho más rápida porque pues todos estaban de acuerdo con algo que quedó casi que escrito en piedra, ¿sí? Y por último, la gestión del ciclo de vida del inmueble. Claro, nosotros tenemos que entender que el core del Departamento de Facility Management también tiene que ver con mantener la longevidad de los activos, ¿cierto? Si nosotros entendemos que esa longevidad va a partir desde el momento de la concepción, desde el diseño de un sistema, de un edificio, y esa información se va registrando en lugares de alta confiabilidad y alta transparencia, pues claro, nosotros vamos a tener un ciclo de vida completamente registrado que no va a estar, que no va a estar a la merced de cambios de administración, de proveedores, simplemente va a quedar registrado, ¿sí? Entonces uno ya deja de pensar en eso. Entonces hay muchos usos del blockchain, pero primero hay que empezar a entenderlo desde su principio más básico y es, volvemos a lo mismo, ¿en qué momento yo necesito un poco más de confianza, transmitir un poco más de confianza para poder tenerlos para poder entenderlos de una manera mejor? Y pasa con muchas tecnologías. Lo que les estaba hablando ahorita, el registro del ciclo de vida desde los datos, ¿sí? Y entonces, tenemos bastantes usos de esta tecnología si se entiende desde su principio básico. Hoy en día estamos viendo una alta demanda de otros tipos de tecnología, inteligencia artificial generativa, el diseño generativo que está conectado a eso, uso de robots, hologramas. Hicimos un estudio mundial de las primeras, el entendimiento de las tecnologías en el mundo y hemos visto tendencias claras de Facility Management en términos de qué tecnologías hoy en día conocemos, cuáles ya manejamos, cuáles nos gustaría conocer. Y como el mundo y otras industrias están generando oportunidades para poder usar esto, pues nosotros pararnos desde el entendimiento básico de una tecnología y arriesgarnos a poder usarla en otras áreas que no estén probadas, pues nos va a dar una ventaja significativa al momento de gestionar nuestros edificios, ¿sí? Nuestros departamentos completos. Entonces, de eso era lo que quería hablarles. Muchas gracias por la atención y ya. Gracias.